Hola, en la pantalla se muestra la estructura final del tablero para prácticas de electricidad y electrónica industrial desarrollado en este proyecto. Este tablero se encuentra en el Laboratorio de Automatización y Control del edificio de los Laboratorios Avanzados de Electrónica, ubicado en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. En este video explicaré la estructura general de los elementos que lo componen y también el equipamiento que contiene. De manera general podemos resumir que el tablero de prácticas tiene al fondo una lámina metálica y sobre ella tiene canaleta ranurada y rieles DIN. Podemos identificar estos elementos en la figura de nuestro tablero. Tenemos la lámina de fondo lisa que se encuentra aquí y sobre ella tenemos los rieles DIN que sirven para montar todos los dispositivos a utilizar en nuestros circuitos de control o de potencia, tales como interruptores automáticos, contactores, relevadores de tiempo, relevadores térmicos, lámparas piloto o botones pulsadores a los cuales se les creó un módulo para que pudiera ser posible montarlos sobre los rieles DIN. También tenemos la canaleta ranurada, que es a través de ella donde se pasan los cables de alimentación de la toma trifásica, así como también los cables que suministran energía al motor y entre otros. También podemos ver el equipamiento que contiene nuestro tablero de pruebas. Tenemos el medidor de variables eléctricas PowerLogic PM650 y el motor trifásico de 5 caballos de fuerza. Si vemos más de cerca podemos ver todo el equipamiento disponible. Podemos observar que el medidor de variables eléctricas cuenta con 3 sensores de corriente y una pantalla de visualización de parámetros para ver los parámetros de manera local. Los sensores de corriente ya están fijos y tienen conectados a ellos cada una de las líneas, la línea 1, 2 y 3. Por lo tanto, se podrá visualizar la corriente en cada una de las líneas, así como también otros parámetros disponibles a partir de ellos. También tenemos las conexiones a tierra de nuestro tablero. Estas conexiones se hicieron a las puertas del tablero y también a las paredes del mueble, así como también la lámina de fondo lisa. También tenemos las conexiones disponibles para la entrada del motor trifásico, que son 3. Este motor trifásico en realidad es de 9 puntas, pero ya se quedó una conexión fija para bajo voltaje, ya que es el voltaje que se maneja en este tablero. En la placa de datos se encuentra disponible la conexión correspondiente para una conexión a bajo voltaje o de 220 volts. Esa ya se explicó en un video anterior y como ya lo mencioné ya está fija, por lo tanto únicamente tenemos aquí las clemas que son las entradas al motor trifásico. Si vemos ahora la parte de arriba, podemos observar dos interruptores automáticos. Uno está destinado para nuestros circuitos de control y otro para nuestros circuitos de potencia. Está de manera generalizado para cualquier circuito de control o de potencia. Únicamente es importante mencionar que en la entrada del circuito de potencia tenemos las líneas 1, 2 y 3 y recordando que entre ellas hay un voltaje de 220 volts. Sin embargo, en la entrada del circuito de control tenemos una de las líneas y el neutro, también recordando que entre cualquiera de las líneas y el neutro hay un voltaje de 120 volts. Entonces, así ya tenemos nuestras entradas disponibles para desarrollar cualquier circuito de potencia o de control planteado en estas prácticas propuestas y desarrolladas en este proyecto o cualquier otra que se quiera desarrollar. Entonces, si quisiéramos implementar cualquiera de las prácticas, como por ejemplo la práctica de arranque directo del motor trifásico, que es esta, y fue desarrollada en un video anterior, este diagrama tendríamos que conectar algo así. Primero, obviamente tendríamos que montar los componentes en los rieles DIN y el circuito de potencia se energizaría en esta parte. Ya tenemos nuestro dispositivo de protección. Aquí sería el circuito de control también con nuestro dispositivo de protección y las conexiones hacia el motor se harían en estas clemas.
Para utilizar nuestro tablero de prácticas, primero hay que ir al centro de carga y accionar las pastillas de alimentación. Una vez que hagamos eso, cerramos el centro de carga y podemos verificar en el tablero que aún la pantalla del medidor de variables eléctricas PowerLogic no está energizado porque nuestro tablero debe ser conectado a través de una clavija trifásica. Cuando ésta sea conectada, automáticamente nuestro medidor de variables eléctricas se va a energizar y va a mostrar en su pantalla de visualización todos los parámetros disponibles. Y podemos navegar en él y medir los parámetros solo de la línea trifásica sin tener que montar ningún circuito de potencia o de control. Cuando nosotros realicemos nuestro circuito de control o de potencia, podemos observar también los parámetros del sistema. Sin embargo, como ya lo mencioné, no es necesario tener ningún circuito armado. Ahí, como se muestra, se conectó la clavija. Hay que conectarla y darle un pequeño giro a la derecha. Ahí ya se energizó nuestro tablero y podemos ver nuestro medidor de potencia PowerLogic. Podemos ver cómo vamos a interactuar con él, como se muestra a continuación. Aquí se muestra la estructura de la pantalla de visualización. En ella tenemos 5 botones. El primer botón sirve para cambiar el contraste de la pantalla. Luego tenemos el botón de Mod, que es para cambiar el tipo de parámetros a visualizar. El botón Select es para aceptar o seleccionar el modo. Las flechas son para navegar entre los parámetros disponibles en cada modo. Entonces, por ejemplo, entramos ahí a un modo y con las flechas podemos cambiar los parámetros a visualizar. Más explicación al respecto de esto estará disponible en el manual de prácticas desarrollado, específicamente en la práctica 11, pero de manera general así es como funciona nuestro medidor de variables eléctricas, PowerLogic. Es muy interesante trabajar con este medidor. Se pueden medir parámetros muy interesantes, tales como calidad de la energía, factor de potencia, valores mínimos y máximos de frecuencia, de voltaje, de amperaje, entre otros parámetros muy interesantes también. Entonces, esta es la estructura general de nuestro tablero para prácticas de electricidad y electrónica industrial. En él se pueden desarrollar y está todo el equipo disponible para desarrollar las prácticas propuestas y que fueron desarrolladas en este canal y también en el manual de prácticas que, como ya lo mencioné, pronto estará disponible. Y entonces, como ya lo mencioné, este tablero está ubicado en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Los alumnos podrán hacer uso de él, recordando siempre que es importante que estén supervisados por un profesor o un técnico si aún no saben utilizar bien el equipo. También recordando las medidas de seguridad, es importante utilizar guantes de seguridad y preferentemente utilizar desarmadores eléctricos. Y también nunca hacer conexiones mientras el tablero está energizado. Siempre se recomienda hacer primero las conexiones y luego energizar el sistema. También es recomendable siempre primero probar el circuito de control y posteriormente, ya que sabemos que el circuito de control funciona, probar el circuito de potencia. Antes de hacer las conexiones se recomienda también hacer mediciones en los interruptores automáticos para verificar que esté llegando la energía correctamente a ellos. Podemos ver cómo se realizó aquí más a detalle. En el interruptor automático del circuito de potencia tendríamos que ver un voltaje de 220 volts entre cada borne, ya que son 220 volts entre cada línea. Para realizar las mediciones tenemos que poner los interruptores automáticos en su posición 1. Sin embargo, siempre deben estar en la posición 0 hasta que se hagan las mediciones o que se hagan pruebas del circuito.
Los interruptores automáticos pueden entrar en la posición de trip, que es cuando se abren los contactos porque ocurrió alguna anomalía en el circuito. Ahí no se alcanza a ver, pero se hicieron unas mediciones para comprobar que en el interruptor automático estuviera saliendo el voltaje correspondiente entre cada una de las líneas, que es de 220 volts. También se realizó la medición en el interruptor automático del lado del circuito de control. Ahí no está accionado el interruptor automático, por lo tanto el voltaje es cero, pero una vez que se conectó ya vemos que tiene un voltaje de 124 volts entre la línea y el neutro. Entonces, estas son las recomendaciones generales y esta es la estructura general del tablero para prácticas de electricidad y electrónica industrial. Se espera que se desarrollen todas las prácticas y que sea de utilidad para los alumnos de la universidad. Todas las prácticas ya están documentadas y, como ya lo mencioné, pronto estará disponible el manual para desarrollar todas las prácticas que fueron vistas en este canal. Muchas gracias.